Hola, hoy vamos a tratar un tema que a muchos les cuesta, por más de que se hable mucho por redes sociales. El tema de la posmodernidad es muy complejo, ya que se lo ve muy por encima. Hoy la lucha por la información se ve así, nunca se mete en profundidad con los temas, aunque se hablen de muchos. Para comprenderlo hay que tener 4 o 5 puntos bien marcados. La posmodernidad, digamos, aunque empiece a fines del siglo XX, comienza con la filosofía nietzscheana. Nietzsche, que es un filósofo del siglo XIX, lo que hace es decir, no hay hechos, sino solo interpretaciones. ¿Qué sucede con esto? Nietzsche, también con el Dios ha muerto, lo que va a ser un ataque a la metafísica, que era el método que se utilizaba para hacer filosofía, para establecer el conocimiento, además del positivismo en su época. Entonces, ¿qué hace él? Destruye básicamente 2500 años de filosofía. ¿Qué hacía la metafísica? Era todas las cosas de lo cotidiano, todas las cosas existentes, las fundamentaba por medio de algo fuera de este mundo, digamos así. Metafísica es justamente eso. Meta sería más allá, y físico, bueno, más allá de lo físico. ¿Qué nos da a entender esto? De que todo lo real tenía un motivo por sí mismo. Esto casi siempre era enviado o dado hacia una figura como Dios, por ejemplo. Siempre es más sencillo comprender qué es la metafísica pensándolo desde la cuestión de Dios. ¿Qué hace la metafísica? Da no cómo son las cosas, sino cómo deben ser las cosas. Esa es la primera crítica que hace Nietzsche a la metafísica. Entonces, ¿qué hace esto? La metafísica dice el orden natural de las cosas, entre comillas, porque lo que Nietzsche va a develar es que esto era toda una mentira, digamos que era una mal forma de buscar la verdad. Entonces, en algún punto se da cuenta de que las cosas, el hombre no puede llegar a las mismas, o es que en sí mismo las cosas no existen. Como diría Kant, el en sí mismo de las cosas no hay, porque no hay en sí mismo. Entonces, esta destrucción de la metafísica, del orden natural de las cosas, es el comienzo de la posmodernidad. ¿Cómo si esto fue en el siglo XIX? No interesa, las ideas de Nietzsche son las que van a poder dar pie a la posmodernidad. ¿Por qué? Porque se destruye el fundamento de todas las cosas que se veía antes en la metafísica. Entonces, ¿qué sucede acá? Es un quiebre en toda la historia de la humanidad. Esto va a dar paso a una palabra que hoy se escucha mucho, que es la de deconstrucción. Esta palabra, que la está usando también mucho el feminismo actualmente, tampoco se tiene mucha idea de dónde proviene. En principio, viene de Martin Heidegger, filósofo del siglo XX, que va a empezar toda una cuestión existencialista en la filosofía, basándose justamente en Friedrich Nietzsche. Él va a dar el término destruction, que luego va a ser modificado por Jacques Derrida, también en el siglo XX, por deconstrucción. ¿En qué se basa la deconstrucción? En lo que dijimos antes. Si no hay verdades absolutas, si no hay base para las cosas, si no hay un porqué para las cosas, entonces hay que destruir todas aquellas cosas, hay que desmoronar aquellas paredes que se hacían ver indestructibles o absolutas. Entonces, ¿qué es la deconstrucción? Justamente esto, es desmoronar y volver a armar. Ver las piezas con las que se hicieron y por qué se hicieron de tal manera, que las cosas no son absolutas. Muchas veces se confunde este término o se ve mal porque se cree que esto produce una caída de la identidad. Bueno, justamente lo que viene a ser la deconstrucción es una destrucción de todo y un análisis sobre nuestra propia identidad, quién somos, cómo somos, cuál es la esencia de las cosas, por qué hacemos las cosas. Claramente conlleva una crítica o un ataque a la identidad. Es algo que se le critica mucho a la posmodernidad, que es que se destruye la identidad, y en realidad esto es
lógico comprendiendo la situación de la deconstrucción, y es que la deconstrucción en sí misma lleva consigo una crítica a la identidad. Otro punto que tenemos que tener en claro es que en la posmodernidad se va a perder la idea de que en el futuro todo va a ser mejor. Se va a perder la idea de progreso. ¿Por qué se va a perder esta idea? Porque no hay verdades absolutas, porque venimos después de 2 guerras mundiales, la primera y la segunda, que fue increíblemente asquerosa, horrible. Entonces lo que sucede es que se deja de pensar en que el futuro va a ser mejor. Entonces, como va a decir una banda muy importante en el siglo XX, no hay futuro. Se pierde eso y se cae en un nihilismo. ¿Qué va a ser el nihilismo? La destrucción básicamente de todos los valores, la transvaloración de todos los valores previamente establecidos. El nihilismo va a decir, por un filósofo muy antiguo, que se dice que él lo acuñó, no es una fuente muy exacta, de que nada existe. Si existe, no es cognoscible, y si es cognoscible, no es comunicable. Entonces lo que va a pasar es que la gente va a vivir en un sinsentido, y ese sinsentido, provocado por la deconstrucción y el comprendimiento del sinsentido existenciario, va a generar lo que es la posmodernidad, que es una crítica constante a la identidad, a los valores, a los principios y a todas las cosas que se hicieron ver como absolutas y que nos dimos cuenta por medio de la filosofía y el pensamiento de que no lo eran. Esto produce en la sociedad produce un todo vale. Un todo vale en el sentido de que si nada es en el fondo y nada está fundamentado, todo vale en algún punto, porque ya nada tiene sustento, y si nada tiene sustento, todo lo tiene. Es algo complicado de entender, pero va por ahí. El problema es que mucha gente entiende el todo vale como un todo vale en el sentido de todo vale, en que todo tiene una mercantilización. En realidad no es en ese sentido, sino en el que al nada tener valor, en el que todo tiene valor desde que uno se lo proporciona o uno se lo da, entonces el valor se ha perdido y a la vez se pone en todo. Estas son las bases para entender el posmodernismo. He de aclarar que el posmodernismo no es ni positivo ni negativo. El posmodernismo se pelea con la comprensión de lo natural y lo no natural, de la normalidad y lo anormal, del bien y del mal. Ya no va a creer más en las dicotomías, va a haber una pérdida de valores, pero desde esa pérdida de valores va a haber un nuevo comprendimiento, una nueva comprensión del mundo. No es algo negativo, hay que dejar de pensar a las líneas filosóficas o de tiempo como positivas o negativas. Es solo una línea nueva que lo que viene a hacer es tirar abajo todos esos muros que estuvieron construidos ahí a propósito. Bueno, este ha sido un video muy corto sobre la posmodernidad, espero haberlos ayudado. Hay muchos más temas que hablar sobre la posmodernidad, no es algo tan simple, e incluso he pasado por los temas muy por encima. Si veo que les gusta o me lo piden, de todas formas creo que voy a hacer otro, voy a poder profundizar más, y nada, espero haberlos ayudado.